Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias ni bastión. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma y a Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar el Evangelio en el día de hoy nos damos cuenta del envío misionero que el Señor le hace a sus apóstoles con unas recomendaciones concretas. Y lo primero que el Señor les da a tener en cuenta es que la proclamación misionera, el ejercicio de la misión se debe realizar con el objetivo de proclamar que el reino de los cielos ya está, ya ha llegado. Es la hora del reino de los cielos. Esto la Iglesia nos lo recuerda también en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, cuando nos dice que el reino de los cielos, o por lo menos esa semilla germinal del reino de los cielos, es la Iglesia. Y esta semilla germinal que ya ha reventado y que va creciendo, y que es la Iglesia, pues también tiene que producir mucho fruto. Y la consumación del reino, nos dice la Iglesia, nos dice la Lumen Gentium, se realizará cuando el Señor venga por segunda vez. En fin, el centro de la atención misionera, del envío que el Señor hace a sus apóstoles, se fundamenta en la proclamación de la llegada del reino de los cielos. Y esta proclamación misionera o este ejercicio misionero también tiene unos signos que son los signos del reino, y son todas las acciones que el Espíritu Santo realiza a través o en el nombre de Jesús, realiza en cada uno de los corazones, en cada una de las personas. La curación de enfermedades, la resurrección de muertos, la expulsión de demonios. El Señor también le dice a sus discípulos que no procuren nada material para el camino, porque el obrero merece su sustento. Es decir, que quien se entrega al reino, quien desgasta, digámoslo así, o invierte todas sus fuerzas en la proclamación del reino, como consecuencia recibirá todo lo necesario materialmente en esta tarea misionera, en este trabajo evangelizador, en este ejercicio de la proclamación del reino. Es decir, que la misión no puede estar paralizada o no puede hacerse dependiente de ningún bien material, sino simplemente acoger en este mundo, recibir, buscar lo que solamente sea necesario para la proclamación del reino. No procuréis nada para el camino, ni oro, ni plata, ni cobre, ni alforja, ni 2 túnicas, ni sandalias. El obrero merece su sustento. Y además porque cuando se hace así y se le entrega el control al Señor de todas las cosas, entonces existe la posibilidad de ver actuar su providencia divina en la vida cotidiana. En tercer lugar, dice el Señor también, dentro de otra recomendación, que cuando entren en una ciudad o en aldea, llegar a un lugar de confianza, ¿sí?, y quedarse allí.
y al entrar en ese lugar saludad con la paz. Si esta casa no se merece la paz no vendrá a ella, se retornará nuevamente. Y en cuarto lugar dice el Señor que quien lo recibe, quien recibe a un misionero, quien recibe a un apóstol de él, no es a ese apóstol, sino a Cristo mismo a quien recibe. Pero que si alguien se resiste a recibir y rechaza la proclamación del reino, el mensaje del reino, entonces hay que sacudir también el polvo de las sandalias para que ni siquiera ese polvo se quede pegado a los pies. En un tiempo como en el que estamos viviendo, esta realización, por decirlo así, de la proclamación del reino de Dios se está llevando a cabo a través de la Iglesia, sobre todo en la predicación del Evangelio y en un llamado muy fuerte a la conversión que el Señor nos está haciendo en tiempos como estos. La llegada del reino de Dios tiene que ser preparada y ahí está precisamente la misión, desvelada la misión de San Juan el Bautista, que antes de que ese reino se manifieste en la persona de Cristo, pues los corazones tienen que estar preparados y la preparación que pide el Señor para ello es la conversión total del corazón, la renuncia total al pecado, la renuncia total al mundo, la renuncia total a nosotros mismos, es decir, a la carne, a nuestros propios criterios y convertirnos al Señor, acoger el reino. Acoger el reino significa renunciar totalmente al pecado. Acoger el reino significa empezar una vida de conversión radical. Esa es la implicación que tiene la llegada del reino de los cielos y por eso tan necesaria una preparación con la conversión total al Señor. Luego, también el Señor a través del Evangelio nos da como la pauta para no dejarnos esclavizar por los bienes de este mundo. En un momento como en el que vivimos, la humanidad y todas las instituciones que están en el mundo, pues tienen, digamos, una preocupación muy grande y trabajan en torno a esa preocupación, y es la de lograr el equilibrio, la estabilidad económica del mundo. Entonces, es un afán, ¿sí?, por cuidar, un afán por proteger lo material, un afán por sostener el sistema económico, un afán desmedido por cuidar todo lo que está dentro del orden material, las mismas riquezas, y nos llega la recomendación del Señor hoy en el Evangelio que no nos preocupéis por faja, ni por oro, ni plata, ni cobre, ¿sí? Porque la preocupación central del corazón humano tiene que ser la preparación para el reino y la entrada al reino de Dios, que tiene unas condiciones, la condición de la conversión y de la acogida total de Cristo. Entonces, nosotros los cristianos no nos dejamos enredar, no nos dejamos esclavizar, no nos dejamos engañar, no nos dejamos entretener por el desarrollo económico, por el cuidado de los bienes materiales. La Iglesia misma nos enseña que aunque esto siendo bueno, no siendo malo, la procuración del desarrollo económico, el cristiano nunca deja esclavizar el corazón por estas cosas. Y por eso dice la misma palabra de Dios: aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón, porque somos ciudadanos del cielo y porque en realidad la Iglesia, a través de la proclamación del Evangelio, nos está preparando para un futuro mejor, para un futuro más extraordinario y grande como lo es el cielo. Y por eso no podemos dejar que nuestra vida se enrede y se entretenga en los bienes materiales de este mundo. Hay muchas personas que prefieren sacrificar lo más esencial, que es la salvación eterna, que prefieren sacrificar el cuidado de su propia alma para que esté bien preparada para la venida del reino de Dios, por dedicarse a los bienes materiales. ¿Cuántas veces la Eucaristía misma se convierte en la cenicienta de las actividades aún religiosas y espirituales y es colocada ya en el último lugar, porque nuestra preocupación muchas veces está centrada más
en el interés temporal de este mundo y no en el interés eterno. Esta pandemia nos ha dejado ver cómo la gente hoy ya no tiene preocupación por el estado de su alma, ya no tiene preocupación por el destino eterno de su vida, ya no tiene preocupación por la otra vida, la vida en el cielo, la vida eterna. La gente anda en un afán por cuidar, proteger la vida, porque creen que se van a perpetuar en esta tierra y porque creen que fueron creados para eso, para vivir siempre en esta temporalidad. Y el ser humano tiene un alma inmortal y una verdad irrenunciable que le palpita en lo más profundo de su ser y le dice que no es un ser para este mundo, que es inmortal y que después de la muerte hay otra vida. Esa es una verdad contra la cual nadie puede luchar, y quien se pone a combatir, a luchar contra esto, pues siempre termina mal, siempre termina muy mal. Luego el Señor dice que cuando se entre en una ciudad o aldea hay que averiguar si allí hay gente de confianza. ¿Por qué? Porque los cristianos pues no podemos dejarnos contaminar de los criterios del mundo. Hay casas, hay lugares, hay ambientes que no son propicios para llevar una vida auténticamente cristiana, una vida dentro de la virtud y del camino de la santidad. Yo siempre recuerdo esto que me ha advertido durante muchos años mi director espiritual, y él siempre me dice: mi hijo, la clave de la santidad consiste en el ambiente en el que tú te muevas. Y por eso tú a tu alma, a tu vida de fe, a tu vida cristiana, tienes que procurarle un ambiente sano, un ambiente propicio, un ambiente de confianza, como nos lo dice hoy el Evangelio. Nosotros los cristianos no podemos estar enredando nuestra vida por ahí en cuentos, en fábulas exóticas que no tienen nada que ver con la vida cristiana, no nos podemos dejar contaminar de tantas ideologías perversas que hoy nos apartan de Cristo, que ponen en peligro nuestra relación con el Señor, que ponen en peligro nuestra vida de gracia, que ponen en peligro nuestra comunión con la Iglesia. Por eso, al entrar en una casa o al llegar en un lugar, es necesario mirar si allí ese lugar es de confianza o no, porque no podemos contaminarnos con tantos vicios, con tantas cosas desordenadas que hay en el mundo y que afectan nuestra relación con el Señor, afectan nuestra vida de gracia, afectan la fe que recibimos en el bautismo, y por eso uno no puede poner en peligro su alma. Uno tiene que procurarle ambientes propicios, adecuados a su alma, y esto hay que buscarlo con todas las fuerzas del corazón. Luego dice el Señor que una vez se entre en esa casa, si esta casa, si este lugar, si este corazón se merece la paz que se le está deseando, pues la recibirá. Y si no la merece, pues la paz retornará a cada uno de manera espontánea. Y lo último que dice el Señor, que si alguno no recibe o no escucha vuestras palabras, salgan de esa ciudad, de esa casa, y sacúdanse el polvo de las sandalias. Y dice y advierte el Señor que al final de los tiempos será más duro para aquellos lugares, para aquellos corazones, para aquellas personas que no quisieron aceptar el llamado del Señor, que no quisieron aceptar el reino, que no quisieron aceptar las condiciones para recibir el reino de Dios. Les será más duro que a Sodoma y a Gomorra. De manera que, pues, escuchemos el llamado que el Señor nos está haciendo en primer lugar a la conversión. Dios está haciendo un llamado muy grande en estos tiempos a convertirnos de corazón, a volver a Él, a dejar el pecado, a dejar el mundo, a abandonar nuestros propios criterios y el control que nosotros tenemos de nuestra vida para entregarle totalmente el control a Él. El segundo lugar, pues también la advertencia del Señor, que no nos dejemos enredar por los bienes materiales de este mundo, que terminan sofocando la semilla, terminan ahogando la planta y no la dejan crecer y dar fruto. Los cristianos tenemos que cuidarnos de todas estas orientaciones pervertidas, de estas ideologías que hoy están apareciendo en un capitalismo
desbordado que mantiene esclavizada a la gente por el desarrollo económico, y ya el dinero se ha convertido en un dios. Ya la economía se ha convertido en un dios. Y hoy hay muchas personas, incluso cristianos, que le dan culto divino a este sistema económico. Pues escuchemos la recomendación del Señor, también de no entrar a ninguna casa y a un lugar que no sean de confianza, porque eso puede afectar nuestra alma, porque eso puede afectar nuestra fe, porque eso puede poner en peligro nuestra relación con el Señor y nuestra vida de gracia. Entonces no entremos a cualquier lugar, no nos enredemos con personas que en realidad lo único que quieren es apartarnos del Señor. Nosotros tenemos que seguir fijos con la mirada en el Señor, seguirlo fijamente a Él. Y luego, pues aquello que dice el Señor, cada que entréis a algún lugar, desearle la paz, y la paz que viene del Señor. De manera que aprovechemos el llamado que el Señor nos está haciendo, volvamos a Él de todo corazón, con toda el alma, siendo sinceros con Él, como dice el Salmo. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, en el cual el Señor todavía nos está dando la oportunidad de volver a Él, de ponernos en sus manos y hacer su voluntad. Que el Señor los bendiga.